Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa No pierdan la paz, dice el Señor, aquí en Quirios, el centro de la radio, con nuestro hermano y amigo Pedro Cuevas Gómez. Qué gusto es estar con ustedes una vez más, queridas hermanas y hermanos, en su programa No pierdan la paz, dice el Señor. Ahora, en este capítulo que hemos denominado Discernir el signo de los tiempos, los invito, en primer lugar, a que juntos invoquemos al Espíritu Santo a fin de ponernos en manos de nuestro Señor para que sea Él quien conduzca este programa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame y enséñame lo que debo hacer. Dame tu gracia para conocer y hacer solamente tu voluntad. Amén. Muy bien. Hermanas y hermanos, recordemos que nuestro Señor nos ha venido insistiendo en su palabra: la paz les dejo, mi paz les doy. No pierdan la paz. Y el programa de hoy se titula Discernir el signo de los tiempos. Hermanos, discernir el signo de los tiempos es algo muy importante y muy necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y discernir el signo de los tiempos no es otra cosa más que el hecho de que, partiendo de la realidad en la que nos encontramos, podamos visualizar el futuro estando en el presente. Así de fácil, así de sencillo es comprender el significado de discernir el signo de los tiempos. Repetimos, es el hecho de que, partiendo de la realidad en la que nos encontremos, podamos visualizar el futuro estando en el presente. Y esto no tiene nada que ver con querer jugar a querer ser adivinos o magos. No, nada que ver. Es partir de una realidad actual para poder visualizar el futuro inmediato. Para poder comprender esto, que es muy importante, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a identificar lo que es discernir el signo de los tiempos y, sobre todo, a ponerlo en la práctica en nuestra vida diaria, a donde quiera que nos encontremos, con la familia, con nuestro trabajo, con nuestras actividades fuera en casa, en fin, donde nos encontremos, eso nos va a evitar muchos problemas y, por consiguiente, no vamos a perder la paz tanto como actualmente la hemos perdido. Entonces queda claro, ¿verdad? Discernir el signo de los tiempos es que, con base a una realidad que estamos viviendo, podamos visualizar el futuro estando en el presente. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Lo que pasa en el Centro Nacional de Huracanes. El Centro Nacional de Huracanes, fundamentalmente el que está en los Estados Unidos, ¿verdad?, es donde, gracias a la tecnología con la que cuentan, ¿verdad?, el día de hoy ellos pueden visualizar lo que podría llegar a ocurrir en unos días más adelante. Es decir, que ellos, en el presente, al día de hoy,
con los conocimientos que tienen, ¿va? Con los instrumentos con los que cuentan, ellos pueden darse cuenta de la formación de una tormenta tropical, por ejemplo, en alguna parte determinada del mundo. Ellos pueden visualizar en tiempo real que se está formando una tormenta tropical por allá. Y por lo mismo, con los estudios que hacen, con la tecnología y demás, ellos pueden discernir que casi con precisión que esa tormenta en un día se convertiría en huracán, por ejemplo, categoría 1. Y ellos pueden precisar, de acuerdo a los conocimientos que tienen por el seguimiento que le hacen a este fenómeno, ellos pueden ir monitoreando la ruta de esta tormenta tropical que se convierte en huracán y pueden ellos casi precisar por el recorrido y en qué parte del mundo va a entrar en tierra y hasta en qué día y a qué hora. Y nos damos cuenta que en la gran mayoría de las ocasiones, bueno, pues esto se hace realidad. Y veamos la diferencia de lo que sucede si nosotros no contáramos con esa información de este equipo de trabajo, ¿verdad? Y que de repente, sin saber, sin poder prevenir en esta situación, qué es lo que sucede o qué podría suceder, desgracias cada vez más grandes, porque estos huracanes nos llegarían pues sin previo aviso. Sin embargo, ¿verdad? Tratando de discernir el signo de los tiempos, podemos nosotros con tiempo, ¿verdad?, tomar las medidas de precaución necesarias, como lo vemos en la actualidad en nuestro país y en cualquier parte del mundo, donde las autoridades, ¿verdad?, se reúnen en los diferentes niveles de gobierno para poder prepararse a la llegada de estos fenómenos y evitar muchas desgracias. Bueno, pues con este ejemplo podemos entender ya con más claridad lo que es el discernir el signo de los tiempos. Ok, muy bien. Otro ejemplo lo podemos poner, que podemos ver, tiene que ver con las familias. ¿Cuántas familias, verdad, que vemos en la actualidad, que los papás, verdad, no educan a sus hijos en la fe, no transmiten valores cristianos y los dejan, los educan de acuerdo a, pues, al mundo, a la mundanidad en la que estamos, y así se pasa el tiempo como agua entre las manos, y así son formados y así son educados algunos hijos de algunas familias. ¿Por qué? Por no visualizar el futuro de esas personas si crecen y se desarrollan al margen de lo que es la palabra de Dios, al margen de lo que es la enseñanza de nuestro Señor, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no?, en lo que el Señor nos dice. ¿Y cuántas veces llega el tiempo en que los hijos crecen y se van? Ya sea, en el mejor de los casos, porque se casen, porque reciban el sacramento del matrimonio y emprendan el vuelo. O en algunos casos, como muchos que vemos en la actualidad, pues se van en unión libre con alguna persona o solteros, qué sé yo. Y con el tiempo, bueno, pues vemos que por la falta de principios cristianos, por la falta de valores, pues nos damos cuenta que muchas de esas personas empiezan a pasar situaciones complejas, y es ahí donde los papás, muchos papás, entonces ya se preocupan por la realidad de muchos hijos, y entonces es cuando les dan consejos, pero ya cuando se fueron de casa, ya cuando están formados a su forma de ser. ¿Cuántas veces escuchamos que hay padres que en esas circunstancias, a lo sumo, les dicen a los hijos: oye, acércate a la iglesia, oye, ve a misa, oye, ve a platicar con un sacerdote,
oye, acércate un poco más a las cosas de Dios, a su palabra. Sí, pero si se puede discernir el signo de los tiempos cuando nacen los hijos, es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta como padres, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el futuro, ¿verdad? De nuestros hijos con la educación o en este caso, pues con la ausencia de ellos. Y así como en el ejemplo de los huracanes, el Centro Nacional puede discernir con suma claridad la llegada o la formación primero de una tormenta tropical, después de un huracán y todo lo demás, también en este caso se puede determinar. Y otro ejemplo de un caso este es el caso de unas personas, es un matrimonio X, que durante 30 años ambos estuvieron trabajando y así se pasó el tiempo, llegaron los 30 años de servicio y finalmente, bueno, pues se jubilaron muy merecidamente. Y entonces ellos deciden unir lo recaudado en sus pensiones y jubilaciones y demás, en sus premios que les dan, en sus indemnizaciones, y deciden cambiar de residencia, cambiar de lugar, y piensan en vender lo que tenían, unir sus capitales y comprar una casa en un lugar que en principio a ellos les llamó la atención y así lo decidieron en un lugar determinado. Sin embargo, hermanas y hermanos, la invitación es que hoy día, para evitarnos en lo futuro perder la paz por problemas, la invitación es que antes de tomar una decisión, ¿verdad?, pensemos en todo lo que implica esa decisión y aplicar ahí lo que es el discernimiento a futuro. Por ejemplo, en este caso, vamos a comprar aquí, porque ahorita pensamos nada más en nuestra paz, en nuestra tranquilidad, está un poco retirado de la ciudad, del centro y demás. Bueno, estas personas, pues así lo hicieron y lamentablemente, muy lamentablemente, con el paso de los años, no pudieron discernir, cuando tuvieron la idea de esa compra, no pudieron discernir que ese lugar, pues era una zona que empezaba a ser comercial, una zona comercial que tenía todo y que iba a tener un crecimiento comercial de gran proporción. Y por lo mismo, pues hoy lo que tienen es todo menos paz. ¿Por qué? Por las características que implica un lugar con comercial. Demasiados demasiados movimientos. Lo que es peor, atrás de su casa y al lado de su casa, pusieron dentro de esa cuestión comercial un antro en donde pues están totalmente desesperados, la casa ya la están vendiendo desde hace mucho tiempo, nadie la quiere comprar. Y eso pudo haberse evitado en su momento si aplicamos el discernir el signo de los tiempos para analizar a futuro ciertas circunstancias. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Hermanas y hermanos, discernir el signo de los tiempos hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar precisamente en las decisiones que tomemos para ver hacia futuro y no perder la paz. Esa paz que nuestro Señor nos está insistiendo. ¿Y por qué es importante insistir en no perder la paz? Por muchas razones. Una de las razones principales tiene su fundamento, hermanos, en el compartir que en este momento les voy a hacer. Todos sabemos, hermanas y hermanos, todos sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, todo lo ha hecho de manera perfecta en su momento. Y a lo largo de la historia de la humanidad, nuestro Señor se ha valido de algunas personas para hacer su obra. Y una de las personas en las cuales el Señor se valió fue del padre Ignacio Larrañaga. El padre Ignacio Larrañaga,
que sabemos, es el fundador de Talleres de Oración y Vida. Él nos dejó muchas enseñanzas por inspiración del Espíritu Santo. Les comparto que cuando él recién ordenado, nos compartía que una de las primeras actividades o responsabilidades que le indicaron que tenía que hacer era dar precisamente un curso de cómo orar para los seminaristas. Y él se fue a la biblioteca y empezó a buscar y no encontró nada. Y finalmente, por cuestión de tiempo, les comparto que el Espíritu Santo seguramente lo inspiró y él se hizo a la tarea de estudiar las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la estudió para buscar todo lo relacionado con la oración en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo oraba? ¿Qué oraba? ¿Con quién oraba? ¿En dónde oraba? Y con la enseñanza que la misma Escritura le fue dando de cómo fue descubriendo que Jesús oraba, fue que salió el taller de oración y vida. Lo primero que Padre Ignacio nos dice en sus talleres es lo siguiente. Textualmente, hermanos, escúchenlo por favor, textualmente. Dice, miren, cuando una persona tiene el deseo de orar y se hace al propósito de orar, dice el Padre Ignacio textualmente, es casi imposible de poder entrar en oración sin antes no nos sosegamos, sin antes no nos preparamos, sin antes no nos tranquilizamos, sin antes recuperar la paz que hemos perdido del traqueteo del día. Porque si nosotros sentamos a la iglesia y queremos ponernos a orar de inmediato, lo que vamos a hacer es hacer un remedio de oración y vamos a estar pensando todavía en nuestra cabeza lo que traemos afuera. Por eso él creó lo que se llaman silenciamientos. Primero hay que silenciarnos, tranquilizarnos para poder entrar en oración. Ahí está la importancia que tienen no perder la paz, porque si perdemos la paz va a ser casi imposible que podamos entrar en un proceso de oración y entonces, pues, ¿qué va a ser de nuestra vida? Aquí podríamos discernir el signo de los tiempos. Si no tenemos paz, no vamos a poder orar. Y si no oramos, pues nos vamos a seguir dejando llevar por el mundo, por las preocupaciones, por el estrés que terminan en hacernos perder la paz. En conclusión de este tema, hermanas y hermanos, pidámosle al Señor en nuestra oración diaria que nos dé sabiduría, para que todos los días al tomar decisiones podamos discernir el signo de los tiempos y así evitar muchos problemas y no perder la paz. Muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a terminar este programa como siempre lo hacemos. Vamos a pedirle a nuestra Madre María su bendición. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Agradecemos tu compañía en este programa No pierdan la paz, dice el Señor, desde Radio Internet Católica Quirios, el centro de la radio de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México. En los controles de video, nuestra hermana y amiga Nayeli García y un servidor, Jorge Virués, te saludan. Que Dios conceda los anhelos de tu corazón si estos son bendiciones para tu vida. Bendiciones.